Ahora descubrirás cómo vivir en el nirvana. La manera correcta de hacerlo se encuentra en las respuestas a preguntas existenciales de Buda. Medita sobre cada una de ellas. La primera pregunta es la siguiente. Hemos aprendido que si intentamos dejar nuestro ego, tratando de ser humildes, por ejemplo, entonces el ego llega a través de la humildad. También aprendimos que el único modo de desembarazarse del ego es la meditación. ¿Pero no llega el ego también a través de eso? Permite que te conteste con una pequeña anécdota. Un psicólogo le hacía a un joven un test de personalidad. Trazó una línea vertical y preguntó, ¿en qué le hace pensar? Sexo, dijo el joven. A continuación el psicólogo trazó un círculo. ¿Y esto? Sexo, volvió a decir el joven. El psicólogo dibujó una estrella. ¿Y esto? Preguntó de nuevo. Pues sexo, claro está, dijo otra vez el joven. El psicólogo dejó el lápiz sobre la mesa. En mi opinión, dijo, está usted obsesionado con el sexo. Tengo una obsesión. Protestó el joven. Por el amor de Dios, ¿y quién ha dibujado todos esos dibujos verdes? Si te obsesionas con el ego, hallarás ejemplos de ello allí donde vayas, y creerás que los demás son egoístas. Es tu proyección. Una vez que te vuelves humilde, todo el mundo se hace humilde. De repente, el ego no solo desaparece de ti, también desaparece simultáneamente de todo el mundo. Una persona no egoísta nunca se cruza con el ego. No es que los demás se hayan vuelto desprendidos porque él lo sea, sino que como él carece de ego, no puede ver los egos de los demás. Para esa persona, simplemente desaparecen. Se trata de tu actitud. Así que lo primero que hay que recordar es, sea lo que sea aquello con lo que te encuentres, primero intenta hallar las causas en tu interior. No te preocupes acerca de por qué los demás son egoístas. Deja que lo sean si así es. Ya soportan suficientes castigos a causa de sus egos. Sus propios egos les castigarán bastante. No has de preocuparte por ello. Siempre que ves que alguien es egoísta, vuélvete inmediatamente hacia ti mismo, cierra los ojos e intenta descubrir la causa en ti. Eso te ayudará. Si descubres una causa en ti mismo, podrás soltarla, podrás transformarla. Y si llegas a desembarazarte del ego, de repente te sentirás inmensamente dichoso. ¿Para qué preocuparse de lo que hacen los demás? Piensa en ti. Sé un poco más interesado. Estás intentando ser demasiado desprendido, demasiado altruista. Sé un poco más interesado. Piensa en tu propio ser y en cómo desperdicias tu vida. Aquello con lo que te cruzas, sea lo que sea, es muy probable que acabes descubriendo que oculto en las profundidades de tu ser resulta ser tu problema. Considéralo de esa manera. Siempre que te enfadas no es porque los demás han creado cólera en ti. Ya estaba allí. Debe haber permanecido en un estado latente. Los demás solo pueden provocar lo que ya está ahí. Sus insultos no pueden provocar cólera en ti. Si no está ahí, los insultos no pueden crearla. Los insultos solo pueden hacer que salga a lo que ya está ahí. La cólera no ha sido creada por nadie más. Está o no está. Y si nadie es responsable de esa cólera, entonces empezarás intentando hallar alguna excusa. He visto a gente muy enfadada con sus zapatos, tirándolos con rabia. He visto a gente enfadada con puertas, dando portazos con rabia. ¿Qué te ha hecho la puerta? ¿Qué puede hacerte un zapato? Pero no puedes hallar objetos humanos. Nadie te ha insultado, nadie se ha convertido en excusa para ti, y resulta que hierves de rabia. Ya estás a punto de explotar y cualquier cosa te disparará. Todo aquello que ves en los demás es más o menos una proyección de tu propia mente. Esa es la actitud religiosa básica. Si crees que proviene de los demás, entonces estás adoptando la actitud política. Por eso un político no hace más que cambiar a los demás. Se necesita una revolución y en la sociedad, pero no en él. Hay que cambiar el mundo. Solo entonces podrá vivir en paz. El político nunca puede vivir en paz. Es imposible. El mundo no va a cambiar, no es tan fácil. Tu vida es corta, y el mundo ha seguido siendo el mismo, y seguirá siendo casi igual. Solo tú cambias, porque solo tú puedes volverte consciente. La revolución es la consciencia. La consciencia es transformación. Así que vuélvete consciente interiormente. Si te parece que otro es egoísta, dale las gracias enseguida. Te ha ayudado a hacerte consciente de tu propio ego. Agradéceselo y olvídate de él. Luego interiorízate, intenta descubrir dónde radica la causa.
¿Por qué has sentido que esa persona era egoísta? Tu ego se ha sentido herido en algún lugar. Siguiente pregunta. Cada vez que pienso que quiero hacer algo, sucede justo lo contrario y me da la impresión de que me estoy volviendo loco. Siento que no tengo ningún poder sobre lo que me sucede. Nadie lo tiene y porque nadie es. El poder es posible si tú estás ahí. Pero tú no estás ahí. Está el todo. Los egos individuales no están ahí. Son falsas entidades, ilusorias. Una ilusión no puede tener poder. ¿Cómo puede tener poder lo que no es, lo que no existe? Es, claro está, impotente. Así que esto es lo primero que hay que entender. El ego es impotente. El todo es omnipotente. La parte es impotente. Pero la parte solo es impotente si intenta separarse del todo. Una vez que se disuelve en el todo, se convierte en el todo. Deja de ser impotente. La parte también se vuelve omnipotente. Si intentas hacer algo, te sentirás incapaz. La vida sucede. No tiene nada que ver con hacer. Con ese esfuerzo te estás buscando problemas. No intentes nadar a contracorriente. Sentirás como si el río lucha contra ti. Pero no es el río. El río es totalmente inconsciente de ti. Al río no le preocupas tú lo más mínimo. El río no te hace nada. El río no está siendo desagradable contigo. Solo eres tú, tratando de nadar a contracorriente. Por eso sientes que el río va contra ti. Si empiezas a flotar con el río, desaparecerá del río toda animosidad. No es que procediese del río, venía de ti. Si intentas hacer algo, sucede lo contrario. Esa es la desgracia del ego humano. Eso es el infierno. Me han contado una historia preciosa. Un asceta, un gran asceta, que vivió toda su vida célibe, que era virgen, que estaba contra la sexualidad y cuya vida no era más que un esfuerzo para luchar contra la sexualidad, contra el amor, murió. Su discípulo principal no sobrevivió a la impresión. Murió también al cabo de pocas horas. Cuando el discípulo principal llegó al otro mundo, no pudo dar crédito a lo que vio. Se quedó pasmado. Allí estaba el maestro, sentado el gran asceta, con Marilyn Monroe en su regazo, casi totalmente desnuda, besando y abrazando al gran hombre. Se quedó pasmado, pero luego, incluso en la espesura de su mente, se abrió paso la comprensión. Pensó. Claro, Dios es justo, y mi gran maestro ha recibido la recompensa adecuada por todas sus grandes austeridades. Así que se acercó, tocó los pies del maestro y dijo: Maestro, ahora creo que Dios es justo. En el cielo os han recompensado por todas las austeridades, tapascharya, que llevó a cabo en vida. El maestro parecía muy enfadado, y dijo, con censura: Zoquete. No estamos en el cielo y no estoy siendo recompensado. La están castigando a ella. Acostumbra a suceder lo contrario. El asceta se encontrará con Marilyn Monroe. Así será. El asceta lo ha creado todo él mismo. En la India se cuentan muchas historias sobre grandes rishis, grandes sabios visionarios. No sé por qué les llaman grandes visionarios, porque parecen estar casi ciegos. Las historias tratan de que cuando esos grandes visionarios están muy metidos en sus austeridades, en sus ayunos, en su sadhana, aparecen bellas mujeres del otro mundo. Aparecen apsaras, doncellas celestiales, que intentan seducirlos. Casi parece imposible. ¿Por qué iba a ser así? ¿Por qué está el otro mundo tan interesado en seducir a pobres visionarios? ¿Y quién maneja todo ese tinglado? Viven con austeridad para salir del mundo, para detener la rueda del samsara. Pasan a través de la pesadilla del nirvana, no tener deseos. ¿Por qué se los castiga? ¿Por qué aparecen bellas mujeres que tratan de seducirlos? No obstante, las historias son lógicas. Nadie envía a esas hermosas mujeres. No hay nadie que las mande. No hay hermosas mujeres que enviar. Están luchando a contracorriente. Cuanto más luchas con la sexualidad, más real se torna tu fantasía. Cuanto más evitas la sexualidad, cuanto más luchas contra ella, cuanto más estás contra ella y, más creas tus propias doncellas del otro mundo a tu alrededor. Es tu propio esfuerzo a contracorriente. No estoy diciendo que sea imposible trascender la sexualidad. Es posible, pero solo es posible, casi siempre es posible si fluyes con la corriente, nunca en contra. Si no luchas con la corriente, sucederán las cosas que siempre quisiste que sucedieran, pero como las quieres, no ocurren. Tenemos el proverbio que dice: el hombre propone y Dios dispone.
¿Pero por qué iba Dios a estar contra el ser humano? ¿Por qué iba a ser tan cruel? No hay ningún Dios que disponga de nada, y de haberlo, no puede ser tan cruel como para disponer de tus pobres deseos. No pides demasiado. Casi no pides nada, tonterías. ¿Por qué iba a disponer? No puede ser tan miserable. Pero la realidad es, cada vez que pienso que quiero hacer algo, sucede justo lo contrario. Así es. Es tu propia creación. Por favor, deja de proponer. En lugar de ello, permite que sucedan los sucesos. Acompaña las cosas. No aportes tu voluntad y tu ego. El todo es vasto y tú eres una parte diminuta. Acéptalo. Disuélvete en el todo, fúndete en el todo. No intentes crear la ilusión de que estás separado. No lo estás. Una vez que sueltes esta ilusión. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que sueltes el ego. El ego no es más que la ilusión de separación del todo. La humildad no es más que una reunión con el todo, unas segundas nupcias con el todo. El ego es un divorcio. La humildad es un segundo casamiento, una reunión, unión mística, cuando vuelves a unirte con la fuente original. Entonces empieza a suceder todo lo que siempre quisiste, pero nunca sucede hasta que dejas de desearlo. Ese es el dilema. Si no dejas de querer, de desear, tu propio anhelo creará una situación en la que no sucederá. Y, claro, la mente dirá, esfuérzate más. La mente dirá, esta vez has salido perdiendo. La próxima necesitarás más fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una palabrota. La mayor de las estupideces es la idea de la fuerza de voluntad. La voluntad pertenece al todo, no pertenece a la parte. Mi pierna no puede tener voluntad propia. Si intenta hacer su voluntad, quedará paralizada. Mi mano no puede tener voluntad propia. El todo, mi cuerpo entero, yo, puede tener una voluntad. Solo somos las manos y piernas del todo. No podemos tener voluntades y solo el todo. El todo quiere y todo nos sucede. Una vez que lo aceptas, desaparece todo esfuerzo, toda lucha. Uno se mueve fácilmente. Desaparece todo el peso y la espesura de la cabeza. Desaparecen los dolores de cabeza. De hecho, desaparece hasta la misma cabeza. La vida es entonces como un éxtasis, una dicha continua, una celebración eterna, una bendición. Pero el caso es que no dejas de intentar hacer algo. Ahí es precisamente, ahí es, donde la fastidias. Y cuanto más la fastidias, más deseas y se crea un círculo vicioso. Jugando una partida de ajedrez amistosa, el padre Shaughnessy le dijo al rabino Ginsberg: dígame, rabino, ¿ha probado usted el jamón? Sea sincero. Una vez dijo el rabino, enrojeciendo ligeramente, cuando estaba en la universidad. Debo admitir que me pudo la curiosidad y me comí un bocadillo de jamón. Pero dígame, padre, y sea sincero. ¿Ha estado en alguna ocasión con una chica? Ahora fue el padre Shaughnessy el que enrojeció. Dijo: debo confesar que en una ocasión, en la universidad, antes de ordenarme, un poco. Se hizo un silencio, y el padre dijo con una triste sonrisa: es mejor que el jamón, ¿verdad? En el momento que luchas contra algo, le estás dando un tremendo poder. En el momento que luchas contra algo, le estás concediendo un tremendo atractivo. En el momento en que luchas contra algo, se torna infinitamente tentador. La sexualidad no es tan estupenda como cree la gente que se la ha negado. De hecho, si la sexualidad se permitiese por completo, si fuese libre por completo, tarde o temprano uno acabaría harto del tema. Ya está sucediendo en Occidente. La gente está harta de la sexualidad. De ahí el atractivo de las drogas. Y como los gobiernos no hacen más que negar las drogas lo mismo que hicieron con la sexualidad antes, las drogas tienen un tremendo atractivo. Una vez que se permitan las drogas, estas perderán todo atractivo. Todo lo que se niega se vuelve inmensamente atractivo para ti, porque la mente no deja de fabricar fantasías al respecto. No intentes nada. Trata de no luchar contra nada y contra cosas pequeñas. Si te digo que tocarte la nariz es un pecado y es una solemne tontería, y algo tan inocente tocarte la nariz, pero inténtalo. Durante 3 semanas piensa que tocarte la nariz es un pecado y te volverás loco. A veces te encontrarás en lugares donde nadie te vea y entonces te tocarás la nariz. Y te digo que disfrutarás haciéndolo. Y luego te sentirás culpable por haber perdido una oportunidad más de ir al cielo. Y cuanto más intentes evitarlo y más te autocontroles, más te preguntarás: ¿qué ha pasado?
La nariz nunca fue muy atractiva. Nunca te preocupaste de ella. Ni siquiera eras consciente de que existiese. De repente se ha convertido en el centro de tu mente. Pensarás en narices hermosas. Y no en una, sino en filas y filas de narices, cada vez más y más largas. Y en tus sueños tocarás miles de narices, y por la mañana te sentirás culpable y deberás acudir a un sacerdote para confesar de nuevo el mismo pecado. Eso es lo que ha sucedido. En mi infancia recuerdo que en mi familia no se permitían los tomates. Como nací en una familia jainista, y los tomates parecen carne y solo lo parecen. Pero son muy inocentes. No encontrarás gente más inocente que los tomates. Pero estaban prohibidos. Tenían un atractivo tremendo para mí. En una ocasión, en casa de un amigo, la curiosidad me superó. Él me ofreció tomates y yo comí. Eran tan bonitos. Nunca más me han parecido tan bonitos. Pero por la noche vomité. Me sentía tan culpable. Y luego, cuando vomité, comprendí por qué esos tomates eran algo tan peligroso. Nunca había vomitado. Todo mi ser estaba patas arriba, no pude dormir en toda la noche y al día siguiente ayuné, como arrepentimiento. Ahora todo aquello parece una tontería, pero entonces fue importante. Y sucede con todas las cosas tanto si es la sexualidad, como la comida o lo que sea. Una vez que se prohíben, una vez que una autoridad dice, no, no está bien, de repente, tu mente inconsciente más interna empieza a pensar en ello, a imaginar cómo conseguirlo. Proyectas y lo coloreas, embelleciéndolo cada vez más. Suelta todas esas tonterías. Flota con la vida. Confía en la vida. Eso es lo que denomino confiar en la existencia. Olvida a todos los dioses. Son artificiales, fabricados por la mente humana. Confía en la vida, y acompáñala allí donde te lleve. No trates de nadar a contracorriente, y sucederá todo lo que te gustaría que ocurriese, pero no por haberlo querido. De hecho, en tu interior ya existe un profundo deseo de ello porque la vida ya tiene planeado satisfacerlo para ti. El profundo deseo simplemente indica que la vida tiene pensado satisfacerlo para ti. Tú solo has de permitir la vida, has de flotar con la vida, y ésta te conducirá a la tierra prometida. Por eso no hace más que manifestarse un profundo deseo. La gente no hace más que crear un paraíso en algún lugar más allá de las nubes. El paraíso es aquí y ahora. Tú creas un paraíso porque te niegas a ti mismo muchas cosas, deseas muchas cosas, peleas por ellas y toda la vida se torna miserable. En esta miseria creas esperanza, porque de otro modo la miseria sería insoportable. Todo el mundo se suicidaría de no existir el paraíso. Pero gracias al paraíso vas tirando y unos pocos días de problemas y luego todo estará bien. Estarás con Dios en el paraíso. Nunca vas a estar con Dios en el paraíso a menos que estés con Dios aquí y ahora. Estate con Dios hoy. ¿Y cuál es la manera de estar con Él hoy? No luchar y entregarte. Entregarte a la vida. No te estás entregando a nadie, sino a tu propia vida. Así que en el momento en que digo entregarte a la vida, no has de crear una dualidad en la mente. No vas a entregarte a nadie más. Es tu vida, eres tú, infinitamente tú dilatado. Siguiente pregunta. Varios sannyasines me han dicho que usted no aprueba la macrobiótica. ¿Es cierto? Me pregunto si sus críticas serán dirigidas a las actitudes obsesivas respecto a la dieta en lugar de a los principios de la macrobiótica. La macrobiótica es puro taoísmo. No hay reglas ni prohibiciones. Su énfasis radica en consciencia, libertad, sensibilidad y flexibilidad. No tiene nada que ver con las modas alimentarias, las dietas rígidas ni las actitudes obsesivas. Hay quien considera, erróneamente, que el arroz integral es la base de la macrobiótica, pero en realidad solo es un elemento y puede utilizarse o descartarse, reconocerse o ignorarse. ¿Podría comentarlo, por favor? Lo primero. Estoy contra todas las manías. Independiente de qué manía se trate, estoy en contra de las manías, porque las manías atraen a gente obsesiva. Las manías se convierten en escondites para la gente. La gente anormal se esconde detrás de las manías, y crean sistemas, teorías y dogmas racionalizados. Conocí a una mujer. Era una mujer encantadora, pero emperrada con la limpieza. Se pasaba todo el día limpiando la casa, se pasaba el día decorando, sin ningún motivo, porque no dejaba entrar a nadie en casa. Si llegaba alguien, lo recibía en el jardín. Le pregunté,
No haces más que decorar y limpiar la casa, pero no veo que dejes entrar a nadie. Esa gente lo ensucia todo, me contestó. ¿Qué sentido tiene entonces tanta limpieza? La limpieza lo es todo. Bueno, pues esa mujer está loca. La limpieza ha pasado a convertirse en un escondite. Se ha convertido en un ritual. Se pasa todo el día limpiando. Limpiar todo el día se ha convertido en toda su vida y es un desperdicio total de tiempo. Pero no se puede decir que la limpieza sea mala. La limpieza es buena. Así que ella tiene razón. Está loca de racionalidad perfecta. Ni siquiera su marido podía entrar en el estudio. Y nunca dejaba que lo hiciera ningún niño, porque son sucios y arman jaleo, y además lo revuelven todo. Había sacrificado toda su vida en el altar de la limpieza. Así que le dije. Sí, claro, has demostrado que la limpieza lo es todo. La has convertido en un altar en el que has sacrificado toda tu vida. Pero ella me contestaba. ¿Es que estoy equivocada? No puede decirse que estuviera equivocada. La limpieza es buena, higiénica. Pero tiene un límite. Los maniáticos siempre se pasan de la raya. En el fondo están muy perturbados. Le dije a la mujer. Haz una cosa. Durante 3 días no limpies la casa. Si sigues cuerda al cabo de 3 días sin limpiar la casa, entonces me uniré a ti y limpiaré tu casa todos los días. 3 días sin limpiar. Es imposible. Me volvería loca, dijo. Ya está loca. Siempre que alguien se oculta tras una manía, sea esta la que sea, puede ser la macrobiótica u otra cosa, yo estoy en contra. Estoy contra la actitud de la obsesividad. Deja que te cuente una anécdota. Llegó un hombre tras el partido. Su esposa levantó la vista del periódico y dijo. Mira esto, Fred. Hay un artículo en el periódico sobre un hombre que le dio su esposa a un amigo a cambio de un abono para la temporada de fútbol. Tú eres un gran aficionado, pero no harías algo así, ¿verdad? Claro que no. Es ridículo y un delito y la temporada está a medio acabar. Esa es la mente de un aficionado, de un maniático. Pero esa gente se oculta tras hermosas razones. A Mahatma Gandhi le preocupaba continuamente sus movimientos intestinales. Estaba casi obsesionado con el tema. A veces, cuando se tienen problemas de estómago, uno piensa en ello, pero cavilar, meditar y ponderar continuamente sobre el tema es una tontería. Pero eso es lo que él hacía y como si fuese el tema más importante del mundo. Realizaba sus oraciones, iba a entrevistarse con el virrey o se dirigía a tomar parte en una conferencia que decidiría el destino de la India y de su libertad pero primero se ponía un enema. Te sorprendería. En su diario, la palabra enema sale tanto como Dios. El enema parece ser un segundo Dios. Pero si discutes con él, te dará la sensación de tenerlo totalmente claro. Su estómago ha de estar limpio del todo, porque sin un estómago limpio todo el cuerpo se contagia de toxinas, de esto y lo otro, y solo con un estómago limpio puede estar limpia la mente. ¿Cómo puede estar la mente sana sin un cuerpo sano? Así que insistía e insistía, discutiendo sobre ello, hablando de ello. Pero de hecho es una manía y una especie de enfermedad. Y no demuestra contar con una mente sana, sino con una mente enfermiza. Estoy contra ese tipo de actitud. Así se lo he dicho ya a muchos sanyasines que llegan con sus manías. Llegó un joven que dijo que venía para aprender a vivir solo de agua. Le dije, me vas a convertir en un criminal. Si te digo cómo vivir de agua, morirás. Era larguirucho y delgado, casi a punto de venirse abajo, pero tenía la manía de que la pureza es solo posible a través del agua. Solo el agua es pura y todo lo demás es impuro. Sus ojos se estaban volviendo amarillentos, enfermizos. No comía bien, su cuerpo pasaba hambre, y poco a poco su cerebro empezaría a tornarse febril. Y cuanto más febril, más esfuerzos iba a realizar para purificarse. A esa gente le he de decir que está tomando una dirección pero que muy peligrosa. También llegan ante mí adictos a la macrobiótica. Esa pregunta es de Dharmananda. En su pregunta ha captado perfectamente la cuestión. No estoy contra nada en particular, porque tampoco estoy a favor de nada en particular. Solo estoy a favor de la vida con su tremenda riqueza. Así que es tal como dice Dharmananda y no creo que los macrobióticos estén de acuerdo con él. Déjame que vuelva a leer la pregunta. No creo que los macrobióticos estén de acuerdo con él, porque ha destruido todo el tema. Dice, la macrobiótica es puro taoísmo.
Ningún principio, ninguna teoría, puede ser puro taoísmo. Ni siquiera el taoísmo es puro taoísmo. Lao Tse se resistió toda la vida. Se lo negó a sus discípulos, rechazó todas las peticiones de que crease una teoría sobre su principio íntegro, porque dijo: una vez que se pronuncia el Tao, deja de haber Tao. La verdad no puede decirse, no puede teorizarse. Solo al final escribió algo y eso también bajo presión. Dejaba China. Parece que venía hacia la India. Todo el mundo acaba viniendo a la India. La India no es un lugar geográfico. Es la verdadera fuente de toda conciencia humana. Todo el que quiere reorientarse ha de venir a Oriente. Oriente simplemente significa orientación. Lao Tse, claro. Los letrados y eruditos chinos nunca dicen que venía a la India. Eso ofende sus egos. Dicen que se dirigía al sur, pero la India está al sur. Dicen que se dirigía hacia el sur, pero la India está al sur de la China. Y, claro, tiene sentido. Lao Tse regresaba a la India. Parece muy importante. Todo el mundo ha de venir. La India es el hogar de todo el mundo. Fue atrapado en las fronteras de China por oficiales del gobierno que le dijeron: no te dejaremos salir del país con tu tesoro. Has de dejar aquí el tesoro. Él preguntó: ¿qué quieren decir? Ellos respondieron: has de escribir un libro antes de salir de nuestro país. ¿Sabes algo? Has de escribirlo y entregarlo al gobierno. Luego podrás marcharte. Así que unos funcionarios le obligaron en la frontera. Tardó 3 días en escribir rápidamente todo el Tao Te Ching. Pero en la primera línea dice: el Tao no puede conocerse, y el Tao que se conoce deja de ser el Tao. Así que ni siquiera el taoísmo es puro Tao. El ismo lo hace impuro. Así que olvídate de la macrobiótica y de que pudiera ser puro taoísmo. Es una teoría, una hipótesis. No hay reglas ni prohibiciones. Si no hay reglas ni prohibiciones, entonces, ¿para qué preocuparse innecesariamente con la macrobiótica? Entonces, ¿qué sentido tiene considerarte un seguidor de la macrobiótica si no hay reglas ni normas? Pero las hay. Me gustaría que Dharmananda tuviese razón. Me gustaría mucho. Y esa es la cuestión para mí. Pero Dharmananda no puede obtener la aprobación de los macrobióticos. Tienen reglas y normas. De hecho, Dharmananda me está metiendo en la macrobiótica. Es mi seguidor, y claro, puede entendérsele. Su énfasis radica en conciencia, libertad, sensibilidad y flexibilidad. No tiene nada que ver con las modas alimentarias, las dietas rígidas ni las actitudes obsesivas. No estarían de acuerdo contigo, Dharmananda. No lo estarían. La macrobiótica no tiene nada que ver con el arroz integral. Les pirra el arroz integral. Creen que el arroz integral es Dios, y que, si no vives de arroz integral, te estás equivocando. Pero él dice: hay quien considera, erróneamente, que el arroz integral es la base de la macrobiótica, pero en realidad solo es un elemento y puede utilizarse o descartarse, reconocerse o ignorarse. Pero, entonces, ¿qué queda? Si se descarta e ignora el arroz integral, si no hay principios ni normas y es puro taoísmo, ¿qué queda entonces? No queda nada. Entonces yo diría encantado. Vale, sé un seguidor de la macrobiótica. Estupendo. Estoy contra las manías. Estoy contra una vida disciplinada. No estoy contra la disciplina. Estoy contra una vida disciplinada. La disciplina debe proceder momento a momento de tu ser interior. Debe ser una luz interior, no debe imponerse desde fuera. Uno debe moverse respondiendo profundamente a la vida. No hay que seguir ninguna doctrina, porque si sigues una doctrina entonces ya has aceptado una conclusión. Vives a través de esa conclusión. Vives desde un centro que ha sido ya fijado. Entonces no eres libre. No puedes ser flexible. Tu principio, tu idea, tu centro y tu conclusión no te permitirán ser flexible. Reaccionarás según tu conclusión. Pero si eres libre y decides tu propia conclusión en cada momento, que no viene dada desde el pasado, entonces estupendo. Entonces eso es una disciplina de verdad, pero no llevas una vida disciplinada. Cualquier ser humano realmente vivo carece de carácter, no puede tener carácter. El carácter está siempre muerto. Es una estructura muerta que te rodea, con la que cargas desde el pasado, desde una experiencia pasada. Si actúas según tu carácter, no estás actuando. Simplemente reaccionas. No respondes. Responder es inmediato. La vida crea una situación, un desafío, y tú respondes. Tú respondes con tu ser, sin centro, sin conclusión.
no desde el pasado. La respuesta llega aquí y ahora. Pura y virgen. Esa disciplina sí que la aprecio, la amo. Pero cualquier otra disciplina que te obligue a que la practiques es peligrosa. Te matará. Así es como resulta que hay mucha gente que ya está muerta. Su disciplina les ha matado. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ir hacia adentro y no ir a ninguna parte? No hay diferencia. No ir a ninguna parte es ir hacia adentro. Interiorizarse es ir a ninguna parte. La diferencia estriba solo en la terminología. Si preguntas a los Upanishads, dicen, interiorízate. Si le preguntas al Buda, te dice, no vayas a ninguna parte. Y si me preguntas a mí, te diré que ambos quieren decir lo mismo. Pero, no obstante, ninguna parte es mejor que dentro. ¿Por qué? Porque en el momento en que dices dentro creas una dicotomía entre fuera y dentro, como si la verdad estuviese solo dentro y no fuera. También está fuera. También está dentro. La misma vida está dentro de mí y fuera, dentro de ti y fuera. ¿Es el mismo fenómeno? ¿Por qué entonces crear una dicotomía? Cuando el Buda dice, no vayas a ninguna parte, eso es el nirvana. No ir a ninguna parte. Si lo comprendes, ir a ninguna parte simplemente quiere decir no ir. Ir a ninguna parte no significa no ir a ninguna parte. Simplemente quiere decir no ir, solo ser, sin ir, porque todo movimiento está motivado, todo movimiento está causado por el deseo. Cuando no hay deseo, todo se detiene. Cuando no hay deseo, no hay movimiento. El tiempo se detiene. El futuro se cae, el pasado desaparece. Solo este momento, solo este momento. El otro día cité un haiku de Baso. El viejo estanque, una rana salta dentro. Plaf. El tiempo detenido. En japonés todavía es más hermoso. No puede traducirse. Si intento traducirlo exactamente sería así. Viejo estanque, rana salta dentro. Plaf. Un proceso. Cuando decimos una rana salta dentro, es como si algo hubiera sucedido, acabado, completado. En japonés no es una rana saltó dentro, es rana salta dentro. Solo el proceso plaf. El sonido y todo se ha detenido. Baso también pintó un cuadro de la rana y el estanque. Si te fijas en los ojos de la rana, hallarás a Bodhidharma sentado en ellos. Los ojos de la rana son casi como Bodhidharma, haciendo plaf. Un momento en que el tiempo se detiene. ¿Y por qué salta la rana dentro? No hay ningún porqué. Un salto y sin motivo, sin deseo alguno. Justo sucedió. Justo sucedió que la rana se vio saltando dentro. Una ligera agitación y el estanque se agitó. El sonido y el aire se agitó, y luego nada. Nada antes, nada después. Solo entre medias, un suceso. No entra ni sale. No va a ninguna parte. No va. Un momento en el que todo se detiene, un momento inmotivado. No significa que no andarás. Puedes saltar en el viejo estanque, esa no es la cuestión, sino que no habrá motivación. Por nada. Te mueves por puro deleite de moverte. Respiras por el puro deleite de respirar. No deseas obtener nada de ello. Ni siquiera deseas el siguiente movimiento. Plaf. Basta con este momento. El no vayas a ninguna parte del Buda es una expresión mejor. Pero no te dejes enredar por las palabras. Todos los Budas quieren decir lo mismo. Jesús, Mahavira, Zaratustra, Lao Tse o Gautama Buda. Sea cual sea su expresión, todos quieren decir lo mismo. No intentes ser erudito, y no seas quisquilloso con las palabras. Todo es lo mismo. Puedes llamarlo entrar o salir. Cristianismo, Islam y judaísmo dicen, Dios está ahí, tú, en algún lugar fuera de ti. Has de enamorarte de ello y desaparecer en ese amor. Hinduismo, budismo y jainismo dicen, Dios está dentro, en algún lugar de tu interior. Has de desaparecer ahí. Pero esas son maneras de hablar, porque está fuera y está dentro, porque todos los fueras y los dentro están en el interior. No seas tan quisquilloso con las palabras, de otro modo puedes no dejar nunca de jugar con las palabras. Deja que te cuente una anécdota. La última vez que te di dinero, dijo la anciana, prometiste que no irías derecho al pub a gastártelo. Así es, dijo el mendigo. Pero eso es lo que hiciste. Señora, ¿no conoce usted la diferencia entre ir derecho y salir corriendo? No seas tan quisquilloso con las palabras. Salir corriendo hacia el pub o ir derecho es lo mismo. El mendigo debió ser un tipo listo. Le está diciendo,
Señora, ¿no conoce usted la diferencia entre ir derecho y salir corriendo? Prometí no ir derecho, nunca prometí no ir corriendo. Recuerda que las palabras pueden convertirse en un juego peligroso. La cuestión es, permanece inmotivado. Luego vayas fuera o entres dentro, vayas a alguna parte o no te muevas, pasará a ser irrelevante. Sé inmotivado. La gente llega y me dice, nos gustaría ser felices. Toda su vida está motivada, les gustaría ser felices y yo siento mucha tristeza por ellos, porque la felicidad no es una motivación. Puedes ser feliz en este momento o nunca serás feliz. Así que no puedes decir, me gustaría ser feliz mañana. Es una tontería. Y la felicidad no necesita prerequisitos, ninguno. Compréndelo bien. Puedes ser feliz ahora mismo, tal cual eres. Si realmente quieres ser feliz, entonces no lo intentes y solo sé feliz. ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Quién te lo impide? ¿Quién te obliga a ser desgraciado? Pero dices, ahora mismo tengo que ser infeliz, pero mañana me gustaría ser feliz. Mañana será lo mismo. Pasará lo mismo que hoy. Este hoy también fue mañana ayer. Y ayer me dijiste, mañana seré feliz. Si esa es la manera, si esa es tu lógica, la felicidad es algo que nunca te sobrevendrá. Ya está sucediendo. Solo sé feliz. Inténtalo. Sé feliz durante 24 horas. Siempre que te descubras siendo infeliz otra vez, date un buen tirón de orejas y vuelve a ser feliz. Sacude el cuerpo y vuelve a ser feliz. Es un talento natural. No tiene nada que ver con el mañana o el futuro. Es un talento natural, un arte. Nunca he conocido ningún caso en que una persona no pudiera ser feliz. Y tampoco he conocido ningún caso en que una persona no pueda ser infeliz. Depende de ti. Es tu decisión. La felicidad llega cuando permaneces en un momento inmotivado y en un puro deleite siendo. Última pregunta. ¿Cómo se puede ser creativo cuando se desempeñan labores que parecen no dejar ningún espacio para la creatividad, como en el caso de limpiar? Es de Krishna Radha. Ella limpia. Pero yo también hago lo mismo. Cada mañana, cada noche, 24 horas al día, limpiando tu mente, purificando. Pero nunca siento que hay necesidad de ninguna otra creatividad. Fregar un suelo puede ser un acto tremendamente creativo. Recuerda, la creatividad no tiene nada que ver con un trabajo en particular. La creatividad tiene algo que ver con la calidad de tu conciencia. Todo lo que haces puede ser creativo. Todo lo que haces puede tornarse creativo si sabes qué significa creatividad. Creatividad significa disfrutar de cualquier tarea como si fuese una meditación. Realizar cualquier tarea con profundo amor. Si me amas y limpias este auditorio, eres creativa. Si no me amas, entonces, claro está, es una faena, es una tarea que hay que hacer, una carga. Entonces te gustaría que otros momentos fuesen creativos. ¿Qué vas a hacer en esos otros momentos? ¿Puedes pensar en otra cosa mejor que hacer? ¿Crees que si te pusieras a pintar te sentirías creativa? Pero pintar es tan corriente como fregar el suelo. Pones colores en un lienzo. Aquí friegas el suelo, limpias el suelo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablas con alguien, con un amigo, a veces sientes que pierdes el tiempo. Te gustaría escribir un gran libro y entonces serías creativa. Pero ha llegado una amistad. Chismorrear un poco está muy bien. Sé creativa. Todas las grandes escrituras no son más que chismorreos de gente creativa. ¿Qué es lo que yo no dejo de hacer aquí? Chismorrear. Algún día se convertirán en evangelios, pero en principio fueron chismorreos. Y disfruto haciéndolo. Podría seguir durante toda la eternidad. Puede que algún día os canséis, pero yo no. Es una delicia. Es posible que un día os canséis tanto que desaparezcáis y no quede nadie pero yo seguiré hablando. Si realmente te gusta algo, resulta creativo. Pero eso le sucede a todo el mundo. Viene mucha gente a verme. Cuando llegan por primera vez, dicen, cualquier tarea y incluso limpiar. Eso dicen exactamente. Incluso limpiar. Y seremos felices. Y luego, al cabo de unos días vuelven y dicen, limpiar. Nos gustaría tener algún trabajo estupendo y creativo. Deja que te cuente una anécdota. Preocupada por su deslucida vida sexual, la joven esposa consiguió finalmente persuadir a su marido para que se sometiese a tratamiento hipnótico.
Al cabo de unas pocas sesiones al esposo se le volvió a encender el interés sexual, pero mientras mantenían relaciones, él salía de vez en cuando del dormitorio, se metía en el aseo y regresaba algo después. Muerta de curiosidad, un día la esposa le siguió al aseo. Llegó de puntillas hasta el umbral y le vio de pie frente al espejo, contemplándose fijamente y murmurando: "No es mi esposa. Ella no es mi esposa". Cuando te enamoras de una mujer, desde luego que no es tu esposa. Hacéis el amor, disfrutáis, pero luego las cosas se calman. Luego es tu esposa. Las cosas envejecen. Conoces el rostro, conoces el cuerpo, conoces la topografía y te aburres. El hipnotizador hizo un buen trabajo. Simplemente sugirió: mientras le hagas el amor a tu mujer, no dejes de pensar: no es mi mujer. Ella no es mi mujer. Así pues, Krishna Radha, mientras limpies, piensa que estás pintando. Esto no es limpiar. Esto es una tarea de gran creatividad. Y así será. Solo es tu mente trucando las cosas. Si lo entiendes, entonces podrás aportar tu creatividad a todo lo que hagas. Una persona que comprende es siempre creativa. No es que intente serlo, sino que la manera en que se sienta es un acto creativo. Obsérvala sentarse. Verás que en su movimiento existe cierta cualidad de danza, cierta dignidad. Justo el otro día leíamos la historia del maestro Zen que se plantó en el agujero con gran dignidad y muerto. Incluso su muerte fue un acto creativo. Lo hizo perfectamente. No puedes mejorarlo. Incluso muerto estaba digno, con gracia. Cuando comprendas, hagas lo que hagas y, cocinar, limpiar y la vida consiste en las pequeñas cosas. Solo es tu ego el que insiste en que son cosas pequeñas. ¿Te gustaría hacer cosas importantes, como escribir una poesía genial? ¿Te gustaría ser como Shakespeare, Cálidas o Milton? Es tu ego el que crea toda esa confusión. Suelta el ego y todo es creativo. Me han contado. Un ama de casa estaba tan encantada con la premura demostrada por el chico del colmado que le preguntó su nombre. Shakespeare, dijo el chaval. Vaya, ese sí que es un nombre famoso. Debería serlo. Llevo casi 3 años repartiendo pedidos en este barrio. Me encanta. ¿Para qué preocuparse por ser Shakespeare? 3 años repartiendo pedidos en un barrio y es casi tan maravilloso como escribir un libro, una novela, una obra de teatro. La vida consiste en cosas pequeñas, que se tornan importantes si las amas. Entonces todo es increíblemente importante. Si no las amas, entonces tu ego repite sin cesar: eso no es digno de ti. Limpiar. Krishna Radha, eso no es digno de ti. Haz algo importante y conviértete en Juana de Arco. Tonterías. Todas las Juanas de Arco no son más que tonterías. Limpiar es estupendo. No te dejes engañar por el ego. Siempre que aparece el ego y te convence de que has de hacer cosas importantes, has de ser consciente y dejarlo caer, y entonces poco a poco verás que las trivialidades son sagradas. Nada es profano. Todo es sagrado y santo. Y a menos que todo devenga santo para ti, tu vida no puede ser religiosa. Alguien santo no es lo que tú denominas un santo. Un santo puede que solo sea un globo del ego. Y también te lo parecerá a ti porque tú crees que ha hecho cosas importantes. Una persona santa es una persona ordinaria que ama la vida ordinaria. Cortar madera, llevar agua del pozo, cocinar, limpiar y todo lo que toca se convierte en santo. No es que haga cosas importantes, sino que todo lo que hace, lo hace con importancia. La importancia no está en la cosa en sí. La importancia, la grandeza, está en la consciencia que tú aportas al hacerlo. Inténtalo. Toca una piedra con mucho amor. Se convierte en un coinor, en un gran diamante. Sonríe, y de repente eres un rey o una reina. Risa, deleite. Todos los momentos de tu vida han de ser transformados por tu amor meditativo. Cuando digo que seáis creativos, no me refiero a que todos debáis ser grandes pintores y grandes poetas. Simplemente quiero decir que permitáis que vuestra vida sea una pintura, que dejéis que vuestra vida sea poesía. Recordadlo siempre, de otro modo el ego os meterá en problemas. Id a ver a los delincuentes y preguntadles cómo es que se hicieron delincuentes y por qué no pudieron encontrar nada importante que hacer. No pudieron ser presidentes de un país, claro está. No todas las personas pueden ser presidentes de un país y así que mataron a uno. Es más fácil. Se hicieron tan famosos como el presidente. Salieron en todos los periódicos, con sus fotos en primera plana.
Hace un tiempo, un hombre mató a 7 personas. Y le preguntaron por qué, porque ninguna de esas 7 personas tenía ninguna relación con él. Quería ser importante, dijo, y ningún periódico aceptó publicar sus poemas y artículos. Se los rechazaron en todas partes. Nadie estaba dispuesto a publicar su fotografía, y la vida iba pasando, así que mató a 7 personas. No tenía ninguna relación con ellas, no estaba enfadado con ellas. Solo quería ser famoso. Tus políticos y tus criminales no son tipos de personas distintos. Todos los criminales son políticos y todos los políticos son criminales y delincuentes y no solo Richard Nixon. Al pobre Nixon le pillaron con las manos en la masa, eso es todo. Otros parecen ser más listos y astutos. La señora Moskowitz bullía de orgullo. ¿Se ha enterado de lo de mi hijo Louie? Preguntó a una vecina. No. ¿Qué le pasa a su hijo Louie? Va a un psiquiatra. Va al psiquiatra 2 veces por semana. ¿Y eso es bueno? Pues claro que es bueno. Paga $40 por hora. $40. Y solo habla de mí, dijo la madre. La madre se sentía muy feliz. Nunca permitas en ti esa tendencia de ser importante, famoso, alguien más grande de lo esperado. De tamaño natural es perfecto. Ser de tamaño natural, ordinario, es perfecto. Pero vive esa ordinariez de manera extraordinaria. Eso es precisamente una consciencia nirvánica. A continuación, deja que te diga una última cosa. Si el nirvana se convierte en una gran meta que alcanzar, entonces te meterás en una pesadilla. Entonces el nirvana se convertirá en la última y en la mayor de las pesadillas. Pero si el nirvana está en las cosas pequeñas, en la manera en que las vives, en la manera en que transformas cada pequeña actividad en un acto sagrado, en una devoción, entonces tu casa se convierte en un templo, tu cuerpo pasa a ser la morada de la divinidad. Y todo lo que mires, todo lo que toques, será tremendamente hermoso, santo. Entonces nirvana es felicidad. Nirvana es vivir la vida ordinaria tan atento, tan lleno de consciencia, tan lleno de luz, que todo se torna luminoso. Es posible. Y lo digo porque así lo he vivido yo, así lo vivo. Cuando lo digo con autoridad. Cuando lo digo, no estoy citando al Buda o a Jesús. Cuando lo digo, me estoy citando a mí mismo. Ha sido posible para mí. Puede ser posible para ti. No eches de menos al ego. Ama la vida, confía en la vida, y la vida te proporcionará todo lo que necesites. La vida se convertirá en una bendición, en una bienaventuranza.